Bienvenidos amigos y amigas. Un saludo en Cristo Jesús a toda la audiencia y a todos aquellos que nos siguen a través de nuestra red en YouTube, a gran voz, y a través de la página Facebook, que lleva el mismo nombre. Es un privilegio compartir nuevamente la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar el estudio y análisis del capítulo 3 del libro de Daniel. Pero como siempre lo hacemos, antes de comenzar, vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, estamos muy agradecidos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por habernos acompañado hasta este momento. Y ahora que vamos a abrir una porción de tu palabra, pedimos la presencia de tu Santo Espíritu para que sea Él quien nos guíe y nos dirija en todo lo que vayamos a presentar a continuación. Abre nuestro entendimiento para que el mensaje que vayamos a recibir lo podamos atesorar en nuestro corazón, lo podamos practicar en nuestras vidas y compartirlo con aquellas personas que todavía no han tomado la decisión de seguir a Cristo Jesús. Te lo pedimos y te lo agradecemos por Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien. Antes de proseguir con el desarrollo del estudio de la segunda parte del capítulo 3 del libro de Daniel, vamos a realizar un breve resumen de lo visto en la primera parte con el fin de entrar en contexto. En el capítulo 2 del libro, Dios, por medio del profeta Daniel, había revelado al rey Nabucodonosor una estatua gigante, la cual ya hemos hablado, compuesta de varios metales, pero como la cabeza era de oro nada más, en la interpretación del sueño, Daniel declaró al rey que tú eres aquella cabeza de oro. Y Daniel agregó también que el reino de Babilonia iba a pasar por cuanto se iba a levantar otro reino inferior representado por los pechos y los brazos de plata, que era el reino de los medos y los persas, y así sucesivamente con los diferentes metales de la estatua iban a ir representando otros reinos. Entonces, la reacción del rey Nabucodonosor fue la de mandar a construir en el Valle de Dura, provincia de Babilonia, una estatua gigante completamente revestida de oro, exigiendo además que todos los pueblos, naciones y lenguas se postraran con reverencia en actitud de adoración. Esta decisión del rey Nabucodonosor representa un rechazo abierto, un tremendo desafío al mensaje que Dios había dado en Daniel 2. Porque es prácticamente como responderle a Dios: no habrá otro reino después de mi reino de Babilonia. La estatua totalmente de oro representa entonces la rebelión del hombre contra la profecía divina. Llegado el momento de la inauguración de la estatua, el pasaje de Daniel capítulo 3, versículo 7, confirma la triste realidad por cuanto la inmensa mayoría obedeció la orden de adorar a la imagen levantada por el rey Nabucodonosor, pero sin embargo, en los versículos que a continuación estudiaremos de Daniel 3, vamos a ver que solo 3 jóvenes decidieron obedecer en cuanto a lo que Dios ordena en primer lugar, antes de cualquier orden de los hombres. La decisión de estos 3 jóvenes se encuentran perfectamente en armonía con la palabra de Dios, tal como lo podemos leer allí en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 29, que dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces ahora pasemos a leer el pasaje de Daniel
del capítulo 3, del versículo 8 al 12, que dice lo siguiente. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Cuando dice, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, podemos ver que se trata de una acusación llena de odio. No se trata simplemente de un desacuerdo religioso, era un intento deliberado de destruir a los siervos de Dios. Los tres jóvenes, renombrados como Sadrach, Mesach y Abednego, no protestaron, no organizaron una rebelión, ni tampoco criticaron al rey, simplemente permanecieron de pie. La fidelidad silenciosa muchas veces produce más oposición que las palabras. Eso bastó para que los acusadores apelaran al orgullo del rey. Nótese que los acusadores, al presentar el caso, no dicen han pecado contra Dios, sino que dicen no respetan al rey, no sirven a tus dioses. Siempre el poder humano busca reemplazar la autoridad divina. Este mismo principio aparecerá también en un futuro próximo. Es en Apocalipsis donde se profetiza la aparición del verdadero conflicto. Y según se puede ver, el conflicto, tanto en el valle de Dura, provincia de Babilonia, así como el profetizado en el libro de Apocalipsis, no se relaciona con la política, sino que gira en torno a quien recibe adoración. Ellen Goldwyn en Profetas y Reyes dice lo siguiente: la historia de los tres hebreos constituye una ilustración de la firmeza que deben manifestar los hijos de Dios cuando sean probados en los últimos días. Tal vez alguien se pregunte, ¿dónde estaba Daniel para ese día de tan magno evento? Realmente la Biblia no dice absolutamente nada al respecto. Lo único que se puede afirmar es que simplemente Daniel no estaba presente para la ocasión de la inauguración de la estatua de Nabucodonosor. Simplemente no fue por alguna razón que desconocemos, pero la Biblia no da más información. Continuemos ahora con la lectura del siguiente pasaje, Daniel capítulo 3, del versículo 13 al 15, que dice lo siguiente. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adoráis, en la misma hora
seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Aquí podemos ver cómo Nabucodonosor, lleno de ira, manda a traer a los tres jóvenes hebreos. Sorprendentemente, el rey les concede otra oportunidad. Esto quiere decir que el rey todavía siente cierto respeto por ellos debido a que Sadrach y Mesach y Abednego ocupaban altos cargos y eran fieles administradores en las provincias de Babilonia. Luego de cuestionarlos y explicarles nuevamente el procedimiento del nuevo sistema de adoración, les da a conocer la sentencia de muerte que pesa sobre todos aquellos súbditos del reino que se nieguen a adorar la estatua que el rey ha levantado, como una señal de lealtad al régimen político y a las falsas divinidades babilónicas. La amenaza era: seréis echado inmediatamente en medio del horno. Según se puede ver, la falsa adoración siempre termina imponiéndose por medio de la fuerza, por medio de amenazas y coerción. Nunca jamás la verdadera adoración se impone por la fuerza. Es mediante una conciencia libre de presiones externas, es por voluntad propia, es por convicción y conversión que se adora en espíritu y en verdad. Aquí hay dos grandes principios proféticos. Dios invita libremente a que sus fieles hijos lo adoren. Por el contrario, el enemigo utiliza artimañas y la fuerza para obligar a las personas a que lo adoren. Cuando el rey les dijo a los tres jóvenes: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Esta pregunta es muy importante, porque en realidad Nabucodonosor no estaba desafiando a los tres jóvenes, sino que estaba desafiando a Dios mismo, por lo que el conflicto ya no era entre los hombres, sino entre el rey y el Señor, nuestro Dios. Veamos a continuación las respuestas de los tres jóvenes hebreos, leyendo el pasaje de Daniel capítulo 3 del versículo 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aquí encontramos una de las declaraciones de fe más extraordinarias de toda la Biblia. Los tres jóvenes respondieron al rey Nabucodonosor: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. La respuesta podría parecer como una falta de respeto, pero en realidad tal expresión quiere significar que la decisión ya fue tomada por adelantado y que ellos no necesitaban deliberar acerca de su decisión en ningún punto en particular. Debemos recordar que los tres jóvenes, Ananías, Misaías y Azarías, cuyos nombres fueron cambiados por los de Sadrach, Mesach y Abednego, como buenos hebreos, eran fieles al Dios verdadero, muy bien educados en la Torá, que es la ley, lo que para nosotros es, para los cristianos, corresponde al Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, dentro de los cuales se encuentra la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, repetida 2 veces, en Éxodo 20, del 1 al 17, y en Deuteronomio 5, del 6 al 28. Obviamente, los tres jóvenes
fueron educados en el temor de Dios y tenían conocimiento de los preceptos de la ley divina. Específicamente, conocían muy bien el segundo mandamiento de la ley de Dios, en el cual se prohíbe la adoración a las imágenes. Esto lo encontramos en Éxodo 20, del versículo 4 al 6. Para el momento de la prueba, la correcta decisión era permanecer fiel a Dios y no inclinarse delante de la imagen de oro. De esta manera, demostraron al rey Nabucodonosor que el amor y la fidelidad a Dios no se cambia ni se negocia por nada. Los tres jóvenes hebreos respondieron al rey que el Dios al cual servían tiene poder para librar aún de las llamas del horno de fuego. Y si la decisión de Dios fuese no librarnos, incluso así no adorarían la imagen de oro, tal como lo dice el versículo que ya leímos en Daniel capítulo 3, versículo 17. Este tipo de firmeza moral y espiritual solo se encuentra en la mente y en el corazón de aquellos verdaderos y genuinos cristianos que deciden serle fiel a Dios en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia, sin pensar en el precio que haya que pagar por tal decisión. Esta clase de carácter será esencial durante el tiempo del fin. Muchos creyentes perderán empleos, bienes materiales, la libertad e incluso hasta la vida, pero aún así permanecerán fieles a Dios. A continuación, vamos a analizar la reacción del rey en cuanto a la respuesta que dieron estos tres jóvenes, leyendo entonces en Daniel capítulo 3, versículo 19, que dice lo siguiente. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Aquí vemos que el rey se llenó de ira. El texto dice, y se demudó el aspecto de su rostro. Quiere decir que literalmente su rostro cambió completamente. La ira desfigura y corrompe el carácter, mientras que la presencia de Dios en nuestro corazón produce paz interior. Sumamente airado por el desafío de los tres jóvenes y herido en su orgullo, el rey reacciona con violencia y en consecuencia manda a calentar el horno 7 veces más para luego echar dentro a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Quiero aclarar un punto aquí. El número 7 simboliza plenitud. En este texto, 7 veces no significa que el nivel de la temperatura del horno se podía elevar literalmente 7 veces de lo normal, sino que el horno se iba a calentar al máximo posible con el fin de destruir a los fieles hijos de Dios. Muchos piensan que Dios siempre debe librar a los hijos de todas las dificultades o pruebas que ellos experimentan en el transcurrir de sus vidas. Pero la historia de Daniel, particularmente la que estamos estudiando en este capítulo 3, se nos muestra que Dios no impidió que los tres jóvenes fuesen arrojados dentro del horno de fuego. Esto implica que la fidelidad de estos jóvenes fue probada al extremo. Estuvieron dispuestos a todo por ser fieles a Dios. Continuemos entonces ahora leyendo el pasaje de Daniel, capítulo 3, versículos 20 al 23. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos,
sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego, y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Vemos que el rey utiliza los hombres más fuertes, hombres muy vigorosos, dice el texto. Aquí podemos ver un contraste muy significativo. Por un lado está toda la fuerza del imperio contra tres jóvenes indefensos. Sin embargo, la fuerza nunca podrá vencer la fidelidad a Dios. El texto menciona detalles en cuanto a que los jóvenes estaban atados, vestidos y así fueron arrojados. ¿Por qué tanto detalle? Porque Dios salvará exactamente a quienes el mundo considera completamente derrotados. El pasaje relata que el horno mata a los soldados, por lo que aquí vemos otro detalle extraordinario. Los que obedecen al rey son muertos por el intenso calor del fuego del horno. Por el contrario, los que obedecen a Dios son los que sobreviven. Es como si el fuego distinguiera entre la obediencia humana y la obediencia divina. Veamos ahora un poco el significado profético. El horno de fuego ardiente es una representación de la persecución, del decreto de muerte, del tiempo de angustia y de la prueba de la fe. No representa el infierno eterno como muchos creen, que dicho de paso, el infierno no existe, es una fábula artificiosa. El horno y su fuego ardiente representan las pruebas permitidas por Dios antes de la liberación divina. La prueba que le sobrevino a los tres jóvenes hebreos prefigura la prueba que deberá afrontar el pueblo de Dios en los últimos días de este mundo. Daniel 3 y Apocalipsis 13 describen el mismo principio, la imposición de una forma de adoración por medio del poder político y la resistencia de un pueblo fiel que prefiere obedecer a Dios antes que a los hombres. Veamos a continuación algunas lecciones espirituales que podemos extraer del estudio de esta segunda parte del capítulo 3 de Daniel. Primero, la fidelidad se decide antes de la prueba. Los tres jóvenes no improvisaron su respuesta. Su carácter se había formado a través del estudio y la práctica de la palabra de Dios. Vimos la manifestación de su carácter ya desde Daniel 1, cuando decidieron no contaminarse con la comida del rey. Las grandes victorias espirituales suelen ser el resultado de muchas decisiones pequeñas de fidelidad. El punto 2. La verdadera adoración no se negocia. El conflicto no era sobre un simple acto de cortesía, sino sobre reconocer la autoridad suprema. La adoración pertenece únicamente a Dios, tal como lo confirma Éxodo 20 del versículo 3 al 6 y Mateo 4 versículo 10. Punto 3. Una fe madura confía en Dios, aún sin garantías. La expresión "y si no" de Daniel 3 versículo 18 revela una confianza que no depende de recibir el resultado esperado. La obediencia nace del amor y la convicción no de la expectativa de un milagro.
Punto 4. La expresión de la mayoría no determina la verdad. Es decir, por más que la mayoría presione, por más que la mayoría se agite y grite y haga un ruido imponente, no determina la verdad. Toda la llanura de Dura se inclinó, pero solo 3 jóvenes permanecieron de pie. Esto anticipa que en el conflicto final la mayoría no necesariamente estará del lado de la verdad. Y esto lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 13, versículos 3 y 8. Punto 5. Dios siempre honra a quienes lo honran. Aunque en este pasaje los 3 jóvenes fueron lanzados al horno ardiente, pero aún no se han liberado de allí. Eso ocurrirá más adelante cuando sigamos estudiando este mismo capítulo. Ya han demostrado estos jóvenes que su lealtad a Dios está por encima de su propia vida. Esa es la esencia del discipulado cristiano. En conclusión, el pasaje de Daniel que hemos estado analizando del capítulo 3, del versículo 8 al 23, es mucho más que un relato de valentía, constituye un modelo profético del conflicto final entre Cristo y Satanás. La estatua de oro, el decreto universal, la adoración, la amenaza de muerte y la fidelidad de un pequeño remanente encuentra su paralelo en Apocalipsis capítulo 13 y capítulo 14 de Apocalipsis. Los 3 jóvenes hebreos enseñan que la verdadera fe no depende de la circunstancia ni de la promesa de una liberación inmediata. Su testimonio proclama que Dios merece obediencia porque es el Señor soberano, incluso cuando la fidelidad implique enfrentar el horno de fuego. Por ello, entonces, este pasaje se considera una preparación espiritual para el pueblo de Dios de los últimos días. Una invitación a desarrollar un carácter firme. Esto es lo que está mostrando este capítulo. Una invitación para que tengamos un carácter firme, una confianza absoluta en el Señor nuestro Dios, una lealtad inquebrantable a sus mandamientos frente a cualquier forma de presión o coerción humana. Y con esto, amigos y amigas, hemos terminado la segunda parte del estudio del capítulo 3 del libro de Daniel. Quedan cordialmente invitados a la tercera y última parte, donde vamos a desarrollar los últimos versículos que nos quedan de este capítulo. Así que la bendición de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo permanezca siempre en cada uno de ustedes.